La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias por estar ahí. Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro estudio bíblico online, una nueva forma de hacer iglesia y aprender sobre la palabra de Jesús junto a tu familia y amigos. Te invitamos a permanecer conectado. Disfrutemos juntos de este tiempo de aprendizaje. Iglesia, Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Quería saludarles en este día. Estamos contentos de poder estar un día más, ¿cierto?, reunidos para estudiar y aprender de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por que podemos, ¿cierto?, de cierta manera estar comunicados, estar unidos a través de las plataformas de Facebook, YouTube e Instagram. Damos gracias a Dios por estos medios que nos permiten estar conectados los unos con los otros. Saludamos, ¿cierto?, a los hermanos de la congregación, de los locales, de los diversos locales y a todas las personas que se conectan con nosotros y que nos pueden ver a través de estos medios en distintos lugares de Chile y de fuera del país. La semana pasada estuvimos hablando de la estructura de la Biblia y hoy vamos a estudiar, ¿cierto?, cómo estudiar la Biblia y entenderla en forma práctica. Vamos a orar primero, antes de comenzar con el tema. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos dé entendimiento y que Él nos llene de bendiciones en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en esta hora, Padre, con el propósito de estudiar, de aprender de tu palabra que nos acerca a ti, Señor, tu palabra que nos da vida, que nos cambia, Señor, y que nos renueva cada día. En esta hora, Señor, yo te pido una bendición especial para cada persona, para cada hermano que está en esta hora, Señor, escuchando tu palabra, escuchando y viendo tu palabra a través de estas páginas. Padre, que sean bendecidos, que seamos en esta hora, Padre, bendecidos y llenos de sabiduría. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bien, como les decía, la semana pasada estuvimos hablando de cómo se construyó la Biblia, cómo se fue constituyendo hasta llegar a ser la versión que tenemos hoy en día. Y ahora, en esta hora, ¿cierto?, vamos a ver cómo podemos estudiar la Biblia y poder entenderla de manera más fácil. Antes de ir con el tema en sí, quisiera que pudiéramos leer lo que está en Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremenda recomendación, ¿cierto? Qué buen consejo está dando aquí el meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Vamos a ver primero cuál es el propósito de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra de Dios. La Biblia es el centro de la educación cristiana. Es nuestro principal libro de texto, nuestro manual que tenemos, ¿cierto?, de adiestramiento y la fuente primaria de la revelación de Dios para nosotros. Sin la Biblia no se tiene educación cristiana. No podemos entender lo que significa ser cristiano si no conocemos a Cristo. Y no podemos conocer a Jesucristo sin conocer la Biblia. Yo no podría decir soy cristiano si no conozco la Biblia. No tendría cómo, ¿cierto?, acceder a conocer a Cristo. Entonces, la Biblia es el manual que tenemos. La Biblia, ¿cierto?, es la conexión que tenemos con nuestro Dios
con nuestro Padre, con el Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora entonces cuál es el propósito de estudiar la Biblia. Todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos con un propósito. Y ahora vamos a ver cuál es el buen propósito, ¿cierto?, de estudiar la Biblia. Debe haber un estudio constructivo. Debemos, ¿cierto?, edificar el cuerpo de Cristo, ser mejores discípulos y ser mejores hacedores de discípulos. La palabra discípulo, ¿cierto?, es como un sinónimo de seguidor. Los apóstoles eran seguidores de Cristo, ¿cierto?, porque lo seguían y Él les enseñaba y ellos estaban día a día aprendiendo del Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos seguidores de Cristo y debemos cada día, ¿cierto?, aprender a ser mejores seguidores de Cristo y mejor hacedores también para que otros también puedan ser seguidores de Cristo. No se puede estudiar la Biblia con el propósito de probarle a otro lo equivocado que está, o como si esto fuera una competencia, ¿cierto? Mira cuánto yo sé y tú estás equivocado, o tú no sabes, o tú no entiendes. Si estamos con ese propósito, ¿cierto?, estamos realmente equivocados. Otra cosa importante es la aplicación a nuestra vida. El propósito principal es aplicar la Biblia a nuestra vida real, a lo que nosotros hacemos día a día, a lo que usted en su casa, en su trabajo, desarrolla cada día. El objetivo principal es que lo que usted aprende de la Biblia, ¿cierto?, lo pueda aplicar en forma práctica a su vida cotidiana. Estudiamos la Biblia también para acercarnos y conocer a Dios y saber, ¿cierto?, y entender cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida. Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida y la vivamos bien. Jesús dijo en una oportunidad: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Así quiere Dios que vivamos nuestra vida. Entonces, si aplicamos su palabra a nuestra vida, vamos a estar descubriendo cuál es el propósito que Dios o cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Vamos ahora, ya tenemos claro, ¿cierto?, cuál es el propósito. Vamos a ver ahora algunas herramientas, ¿cierto?, que nos ayudan y que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión, un mayor entendimiento. Vamos a ver la importancia del contexto. Para entender la palabra de Dios es importante que se lea el pasaje en el contexto en que fue escrito, para poder entender y aplicarla de mejor manera a nuestra vida. Vamos a destacar ahora algunos tipos de contexto que debemos tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia. Vamos a ver primero, ¿cierto?, el contexto cultural. La cultura, ¿cierto?, es todo lo socialmente aprendido, todo lo que aprendemos como grupo, como sociedad. Eso conforma nuestra cultura. La cultura del antiguo cercano oriente es muy distinta a nuestra cultura, pero si entendemos la cultura de la Biblia, vamos a tener una mayor, o se nos va a hacer mucho más fácil poder entender el significado del pasaje que estamos estudiando. Entonces es importante tener algunas nociones de la cultura en que la Biblia fue escrita. También está el contexto geográfico. La Biblia hace referencia a países, regiones y ciudades que nosotros muchas veces no conocemos, por lo tanto también es importante que conozcamos o tengamos ciertas nociones de este contexto geográfico. Recién acabamos de leer, ¿cierto?, un trozo de la palabra en Josué 1:8,
Y esto tuvo lugar en un espacio geográfico. Esto fue, cierto, a orillas del río Jordán, cuando ellos estaban ya a punto de cruzar el río, cierto, y encontrarse con las ciudades de Jericó, Gilgal, que eran ciudades-estado y que estas ciudades tenían su propio gobierno y su propia cultura y sus propias leyes. Entonces, igual es importante que tengamos ciertas nociones del espacio geográfico donde ocurren los hechos. También está el contexto histórico. Conocer la historia de una situación nos ayuda a entenderla mejor y a responder como es debido. Conocer el contexto histórico de un pasaje nos ayuda a entender su significado y puede ayudarnos a aplicarlo también a nuestra vida. Leíamos recién, cierto, Josué 1:8, y este pequeño relato también tiene un lugar en la historia del pueblo. Recordemos, cierto, que el pueblo había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo, deambuló por el desierto por cerca de 40 años y ya en este minuto estaba a punto de cruzar el río Jordán y comenzar, cierto, la conquista de la tierra prometida. La tierra que Dios le había prometido a sus padres, a sus antepasados. Entonces, en ese punto de la historia se encuentra esta pequeña porción que nosotros acabamos de leer. Entonces, igual tenemos que tener ciertas nociones de los hechos y en qué punto de la historia están. Vamos a ver ahora el contexto literario. Para entender el contexto literario, consideramos el contexto bíblico del pasaje, en la literatura misma de la Biblia. Aquí observamos, cierto, lo que se está tratando en los versículos anteriores y hacia dónde nos va conduciendo el autor. El contexto, o sea, cuando hablamos de contexto, cierto, tenemos que tener en cuenta que todo pasaje o todo libro de la Biblia tiene un hilo conductual del mensaje que Dios nos está transmitiendo. Entonces, nosotros, si leemos literalmente un pasaje, un versículo, así como lo acabamos de hacer, no podemos tener una noción de todo lo que el autor está tratando de decir en este pasaje. Entonces debemos buscar en el mismo pasaje, ¿cierto? Y encontrar lo que el autor nos está tratando o nos está transmitiendo. Por ejemplo, decíamos y leíamos, ¿cierto?, en Josué 1:8, y ahí dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿cierto? Y vemos cómo alguien está aconsejando a otra persona o a otro individuo, si leemos eso textualmente. Pero si queremos saber lo que allí se está diciendo o lo que se está transmitiendo, debemos buscar más adelante. Y si vamos al versículo 1 del capítulo 1, vemos que el autor aquí relata algo y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, ya con esto, ¿cierto?, podemos entender que es Dios el que está hablando a Josué, es Dios el que está llamando a Josué y lo está colocando, ¿cierto?, en el lugar que ocupaba antes Moisés. O sea, líder, ¿cierto?, para que dirija al pueblo, para que cruce el Jordán y comience la conquista. ¿Qué es eso lo que el autor está transmitiendo en este pasaje?
Entonces, para eso nos ayuda el contexto literario, para que podamos entender qué es o cuál es el hilo conductual del mensaje que Dios nos está transmitiendo a través de este autor. Vamos a ver ahora otras herramientas que también nos ayudan a tener una mayor comprensión. Vamos a hablar ahora de la importancia del género literario. El género literario es cierto, el tipo de literatura que Dios escoge para transmitir su mensaje, o el mensaje cierto que estamos estudiando. El conocer el género del pasaje nos ayuda a leerlo con mayor entendimiento. Aunque la poesía bíblica, cierto, y las epístolas son la palabra de Dios escrita sin error, cada tipo de literatura tiene sus propias ilustraciones, sus propias limitaciones, cierto, y sus propias limitaciones y sus propias también formas de transmitir el mensaje. Entonces, podemos decir que los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias. Vamos a ver ahora una lista de los géneros literarios que vamos a encontrar cuando estudiemos la Biblia. Primero, cierto, tenemos el género literario de la ley. Según Pablo, cierto, el apóstol Pablo, el propósito de la ley es hacer que las personas sean conscientes de su pecado. Esto está en Romanos 3:20. Y al estudiar estos pasajes debemos evitar caer en dos extremos. Primero, aplicar la ley del Antiguo Testamento directamente a la vida del cristiano sin considerar el contexto. Y el otro extremo es pasar enteramente por alto la ley creyendo que ésta no debe importar a los cristianos de hoy. Estos son dos extremos que debemos o tenemos que tratar de evitar. Debemos recordar también que las leyes individuales para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no pueden aplicarse directamente a los creyentes del Nuevo Testamento a menos que el Nuevo Testamento las tenga en consideración. Debemos recordar, cierto, que estas leyes fueron en un tiempo específico, cuando el pueblo, cierto, estaba viviendo una situación específica. Hay leyes que son de carácter, cierto, de higiene, de salubridad. Entonces son para situaciones específicas, pero sí también hay leyes que son eternas y que no van a cambiar. Recordemos que Jesús dijo: yo no he venido a derogar la ley, sino para que la ley se cumpla. Entonces, cuando estudiamos estos libros, debemos tener presente que hay leyes que eran específicas, pero también hay leyes que también las podemos aplicar a nuestra vida en este tiempo. Entre los libros que contienen la ley en el Antiguo Testamento están Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos estos libros contienen este género literario de ley. Entonces, cuando los estudiemos, debemos tener estas cosas presentes y así aplicar a nuestra vida lo que podemos aplicar y de lo que podemos aprender. Vamos a ver ahora el género de la narrativa histórica. Las narraciones históricas de la vida real no nos enseñan doctrina, cierto, de manera directa, y en otras oportunidades ilustran
doctrinas que se encuentran en otros pasajes. Nos enseña quién es Dios y cómo se relaciona con la humanidad. Nos muestra, ¿cierto?, la importancia de la toma de decisiones que han hecho las personas en la historia. Muchas veces se relacionan con las mismas decisiones que nosotros tomamos, pero también destaca, ¿cierto?, las malas decisiones que tomaron y las consecuencias que a ello, ¿cierto?, las consecuencias negativas que estas malas decisiones les trajeron. Si recordamos, ¿cierto?, el Génesis, la historia de José, podemos ver cómo Dios se mantiene fiel con José y cómo José, a pesar de estar viviendo situaciones tan adversas, ¿cierto?, él puede tomar buenas decisiones y esto lo lleva, ¿cierto?, a ser gobernador de Egipto. Dios lo coloca en un puesto tan alto como ser gobernador de Egipto y así también, ¿cierto?, ayudar a su familia y a su pueblo. Entonces, la narrativa histórica nos ayuda, ¿cierto?, a ver cómo las personas se relacionaban con Dios, cómo Dios a ellos los bendecía y cómo cuando ellos tomaban buenas decisiones eran, ¿cierto?, bendecidos. Pero también nos muestra cuando ellos tomaban malas decisiones, ¿cierto?, las consecuencias que el pecado también a ellos les traía. Entre los libros que tienen narrativa histórica, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento tenemos Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Ruth 1 y 2, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y también algunos libros de profecía también contienen parte de el género narrativo. Vamos a ver ahora los libros que contienen sabiduría y poesía. Estos, ¿cierto?, integran una colección de afirmaciones generalmente breves acerca de lo que es verdadero en la vida. Aunque la poesía hebrea, ¿cierto?, es distinta a la poesía moderna, tiene semejanza en su naturaleza intrínseca y en el empleo del lenguaje pintoresco, ¿cierto?, a veces exagerado o simbólico para expresar los sentimientos del autor. No podemos extraer nosotros de estos libros, no podemos extraer teología directa, ¿cierto?, de estos libros. Pero estos libros nos ayudan a examinar nuestros sentimientos a la luz y a la verdad de Dios. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Y nosotros no podemos ver, ¿cierto?, que la palabra de Dios sea luz, pero sí podemos entender que los sentimientos de Él, que la palabra de Dios a Él le producía estos sentimientos, le producía, ¿cierto?, la agradable sensación de tener una lámpara que alumbre su camino en la oscuridad. Él podía sentir, ¿cierto?, la confianza de caminar confiado porque tenía la palabra de Dios que alumbraba su camino. Entonces la poesía, ¿cierto?, nos ayuda también a nosotros a examinar nuestros sentimientos, cómo nosotros sentimos también la palabra de Dios. Y los libros de sabiduría nos ayudan a tomar buenas decisiones a la luz, ¿cierto?, de la verdad de Dios. Job decía: yo sé que mi Redentor vive, decía él, a pesar, ¿cierto?, del que sus amigos lo querían persuadir que él renegara de Dios, que él
blasfemara incluso en contra de Dios, él se mantiene firme en su convicción, se mantiene firme, ¿cierto? Y toma esta buena decisión y Dios a él lo bendice grandemente. Entonces a nosotros también estos libros nos ayudan, ¿cierto? Porque contienen sabiduría humana, personas que experimentaron situaciones humanas y que lo hicieron en forma correcta, ¿cierto? En forma buena. Y a nosotros eso nos ayuda y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a ver ahora el género de profecía o revelación profética. Es el relato, ¿cierto? La profecía es el relato que transmiten los profetas del pueblo, es el mensaje que transmiten los profetas, ¿cierto?, de Dios al pueblo. En ocasiones nosotros asociamos, ¿cierto?, la profecía con decir lo que sucederá en el futuro. Pero en el Antiguo Testamento era decir al pueblo de Israel lo que sucederá de inmediato y las consecuencias, ¿cierto?, de su conducta actual. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, no se hablaba de un futuro lejano, sino más bien de lo que le sucedería al pueblo cuando se apartaba de Dios, cuando caía en pecado, ¿cierto? Dios a través de los profetas le hablaba al pueblo y le hacía ver las consecuencias que su conducta le iba a acarrear. A nosotros también nos ayudan estos relatos, ¿cierto? Nos ayuda porque nosotros podemos ver también cómo Dios se relacionaba con ellos y así también se puede relacionar con nosotros. Para aplicar estos pasajes a nuestra vida, hoy debemos ver lo que dicen estas profecías acerca de Dios, de su relación con las personas y de cómo pueden relacionarse, los cristianos de hoy con nuestro Dios. Entre los libros que contienen revelación, ¿cierto?, profética, tenemos todos los profetas, mayores y menores, y están, ¿cierto?, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Quisiera destacar un punto importante, igual no podemos confundir, ¿cierto?, este género de profecía con el don de profecía que nosotros podemos experimentar en nuestro tiempo. Cuando hablamos de profecía en el Antiguo Testamento, ya dijimos que era lo que le sucedía al pueblo, ¿cierto?, en ese contexto. Ahora nosotros podemos tener alguna revelación de Dios, pero no por eso nosotros vamos a ser profetas. El canon bíblico, ¿cierto?, ya está cerrado, o sea, ya no hay más profetas. Nosotros sí podemos experimentar el don de profecía, donde Dios nos puede mostrar alguna cosa específica. Pero eso no es o no vamos a ser nosotros profetas. Vamos a ver ahora entonces los géneros literarios del Nuevo Testamento. Aquí tenemos, ¿cierto?, los evangelios, que son narraciones combinadas con la enseñanza de la fe de Cristo. Cada evangelio es un relato fiel de la vida y del ministerio de Jesús. Cada uno está escrito, ¿cierto?, desde la propia perspectiva del autor
para un propósito distinto. Recordemos que cada evangelio se escribió para ciertos destinatarios. Entonces, contienen, ¿cierto?, la perspectiva que el autor está transmitiendo para esos destinatarios. Es bueno también cuando estudiamos los evangelios y es recomendable analizar, ¿cierto?, el pasaje y ver la mirada de un evangelio y compararla con la del otro evangelio. Esto nos ayuda a tener una mejor comprensión del mensaje que se está transmitiendo. Vamos a ver igual la narrativa histórica en el Nuevo Testamento, que es similar a lo que dijimos, ¿cierto?, de la narrativa del Antiguo Testamento. Estas historias no nos enseñan una doctrina directa, pero muchas veces ilustran doctrinas, ¿cierto?, que están en otros pasajes de la Biblia. Y que pueden ser, ¿cierto?, los evangelios o las epístolas. Debemos tener presente también que si algo sucedió de una manera, no siempre va a suceder de la misma manera. Pero sí debemos captar nosotros el patrón de por qué sucedió esta situación, qué fue lo que llevó para que ocurriera esta situación. Y eso nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Podemos aplicar, ¿cierto?, el por qué sucedían las cosas, porque no siempre van a ser, una situación se va a repetir tal cual como está escrita, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. No significa que las cosas van a ocurrir siempre así, pero si logramos extraer ahí los patrones que motivaron a esa situación, y esos patrones los podemos aplicar a nuestra vida. El único libro de narrativa histórica en el Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, ¿cierto?, contiene todas las narraciones, ¿cierto?, históricas de los hechos que fueron ocurriendo en la iglesia primitiva. Muchos estudiosos han dicho que este libro a lo mejor debió llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque está registrado, ¿cierto?, todos los hechos que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Bien, vamos a continuar entonces con el género de las epístolas. Las epístolas fueron cartas escritas a las iglesias y a personas en particular. Se escribieron para personas específicas en situaciones específicas. Cuando se toman en el contexto específico las verdades expuestas en estas cartas, las podemos aplicar fácilmente a nuestra vida. Cuando estudiamos las epístolas debemos tener nociones claras de a quién fue escrita la carta y cuál era la situación que estaba viviendo esta persona o esta iglesia. Nos daremos cuenta, ¿cierto?, que son situaciones similares quizás a las que nosotros vivimos o a las que nuestra iglesia también experimenta. El apóstol Pablo en una oportunidad escribió a la iglesia de Corinto cuando la iglesia estaba viviendo una situación específica. Habían, ¿cierto?, o estaban pasando algunos hechos puntuales a los cuales el apóstol Pablo hace referencia y hace una exhortación, y eso, ¿cierto?, nosotros lo podemos tomar como enseñanza para nuestra vida. La situación que ellos estaban viviendo y la exhortación que el apóstol Pablo les hace, eso lo podemos extraer y aplicar a nuestra vida. Entre las epístolas del Nuevo Testamento están, ¿cierto?, Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses,
Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2 y 3 y Judas. Estas son, ¿cierto?, todos los pasajes, ¿cierto?, donde usted va a encontrar literatura de epístola. Vamos a pasar ahora al Apocalipsis, al género apocalíptico. Es similar a la literatura de revelación profética que se escribió, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento y que fue para revelar el plan de Dios a su pueblo. En el caso del Nuevo Testamento, esta revelación nos presenta el plan de Dios para su futuro juicio y victoria. También debemos tener en cuenta que la literatura apocalíptica, ¿cierto?, está llena de simbolismo e imágenes. Esto es una constante en el Apocalipsis. En ocasiones se requiere un minucioso conocimiento del contexto histórico para poder, ¿cierto?, revelar el significado de estos símbolos e imágenes. A través también del estudio cuidadoso podemos entender el plan de Dios para el futuro del mundo y cómo podemos vivir hoy nosotros de acuerdo a este plan de Dios. El libro, ¿cierto?, el único libro en el Nuevo Testamento que contiene esta literatura es el Apocalipsis. Bien, mis queridos hermanos, estas son algunas herramientas que nos van a ayudar a entender mejor la palabra de Dios, pero la mejor de todas, la más eficaz, es la ayuda del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder entender con mejor claridad. Él nos va a revelar todas las verdades y de esta manera vamos a poder aplicarla a nuestra vida. Que el Señor les bendiga mucho. Espero que podamos estar reunidos la próxima semana y vamos a estar hablando, ¿cierto?, de cómo poder convertirse en un buen maestro tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera enseñar a otros la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Estamos más conectados que nunca, sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por conectarte junto a nosotros. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Disfrutemos juntos de esta nueva forma de hacer iglesia. Hasta la próxima. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.